Para explicarlo mejor, vamos a comunicarnos ahora con Horacio Salaberry de Carvap, que nos puede contar entonces de qué se trató la reunión que mantuvieron esta mañana en Capital Federal. ¿Qué tal, Salaberry? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, a ver, se realizó esta reunión con tema de agenda abierta. ¿Qué es lo que fue a plantear el campo? Mire, en primera medida el planteo fue de los temas de índole nacional y después hemos derivado los temas propios de la agenda provincial, ¿no? Sí. Dentro de los temas nacionales que más nos preocupan en todo momento son el tema del trigo y la situación del sector lácteo en la provincia de Buenos Aires. En el tema del trigo, yo personalmente le he planteado al gobernador la de que uno ve una defensa, por ejemplo, de Maurice Clos, el gobernador de Misiones, de la yerba mate. Y nosotros pretendemos una defensa de la misma característica del gobernador Scioli ante el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires produce entre el 55 y el 60% de lo que es el trigo que se produce en el país. Y en toda la zona del sudoeste tiene características de economía regional. O sea, es una economía donde en gran parte está basada en la siembra para el productor, en la siembra de trigo. Cuando se ha desarticulado el sistema de comercialización del trigo, ha derivado en una de las menores siembras en los últimos 100 años. Sí. Pero además de eso, lo hacemos con un sentido positivo. Mire, si la producción de trigo hubiese sido de 15 millones totalmente posible y no de 9 como es ahora, tendríamos un saldo exportable de 8 millones de toneladas, lo cual significaría más de 3.000 millones de dólares en las arcas del Banco Central. Sí. O sea, es una mirada en concreto hacia adelante y para de alguna manera suplir los grandes inconvenientes que tiene el gobierno nacional en andar buscando dólares para el Banco Central, ¿no es cierto? O sea, es un mensaje donde el campo en un plazo de 6 meses puede reaccionar de esta manera. Ahora, ante eso le dijimos al gobernador que necesitamos políticas concretas, primero diálogo y segundo una política concreta respecto del trigo. Y básicamente con la lechería, usted imagínense que la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Santa Fe produce el 94% de la leche del país. La segunda en importancia es la provincia de Buenos Aires. Y el mercado lácteo hoy está sumamente complicado porque la suba de costos producida por la devaluación y un amesetamiento en los precios que no supera 2.30, 2 pesos 30, 2 pesos 40, cuando el precio de un litro de leche de los precios cuidados arranca ya en 7 y de ahí a 10 pesos hacia arriba, ¿me entiende? Entonces, claro, hay un sistema, digamos, si uno quiere producir con esta característica no se va a poder llevar a cabo. Y le pedimos al gobernador que intercediese entre el gobierno nacional sobre esos temas básicamente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien, ¿y cuál fue la respuesta del gobernador ante esto? Sabemos que es un hombre que suele estar, digamos, suele escuchar y mantener, digamos, un silencio prolongado ante las cuestiones, por lo menos hasta que decanten por sí solas. ¿Qué es lo que le ha respondido el gobernador ante esto? Mire, en otras oportunidades también le habíamos manifestado esto y en otra oportunidad debo decir que lo he notado en otras oportunidades más esquivo al gobernador. Hoy se adentró más en el tema y de alguna manera lo vi por lo menos con preocupación por los planteos que le hacíamos. De hecho, creo que tenía una reunión con el ministro Kicillof, anotó 3 o 4 puntos que se le transfirieron de las necesidades que se tenían en la política triguera básicamente, y bueno, los tomó. Veremos cuál es la reacción y veremos cuál es la reacción del gobernador y qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la necesidad de que el gobernador represente a los bonaerenses con el gobierno nacional, ¿no? Bien, hoy en una comunicación que realizó el vicepresidente Balfour con la edición central, se mostró, digamos, como que no creía, ¿sí?, que el gobernador fuera a interceder, o más bien que fuera a representar los pedidos de la provincia de Buenos Aires, del campo de la provincia, ante el gobierno nacional. Como que no tenía mucha confianza en eso. ¿Usted cómo lo ve? Mire, si Balfour se ha basado en cuestiones anteriores, es totalmente razonable y es así lo que pensamos nosotros en Carvap y no sé en las otras entidades, pero básicamente después de la reunión de hoy entendería que lo veía un gobernador un poco más preocupado. Ahora, si yo me tengo que basar en las actitudes anteriores del gobernador, no debería tener confianza. Hoy parecería haber un gobernador con un poquito más de ánimo en el sentido de una representación más clara y de un entendimiento del problema, como también lo hizo así el ministro. Así que, bueno,
vamos a ver en estos días en la marcha sobre esto si hay soluciones a esa cuestión. Bien, usted sabe, Salaverry, que los otros días estaba escuchando al ministro de Asuntos Agrarios, a Topo Rodríguez, hablando desde Trenquelauquen en el momento en que se había disparado el precio de la carne. Y él se había referido específicamente a la carne, pero creo que es algo que puede aplicar a todo el sector. Él decía que creía que era posible poder abastecer el 80% de la producción para el mercado interno y el 20% que sea exportable y de esta manera tener un buen balance. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Porque es una realidad que a nivel de campo, a nivel comerciante del campo, le conviene siempre exportar antes que vender al mercado interno. Pero siempre lo mismo pasa en el trigo y en cualquier otra. Primero por el ingreso de divisa y segundo porque el valor que uno puede encontrar de la mercadería afuera en el país, además del ingreso de divisa, produce balanceo en cuanto a los beneficios de las empresas internamente. En el sector lácteo, con una buena política de exportaciones, hoy la leche en polvo está valiendo alrededor de $5.000 de tonelada en el mercado internacional, un precio fenomenal que ha existido muy pocas veces. Hoy la carne es requerida en toda parte del mundo y por supuesto tendríamos que recuperar mercados que hemos perdido, pero que seguramente, dada la calidad de nuestra carne, seguramente lo lograríamos enseguida, ¿no? Entonces, ese balanceo es lo mejor que se puede llegar a dar. Ahora, si usted empieza a prohibir la exportación y empieza a colocar los ROE, imagínense que hoy estamos exportando nada más que el 6%. Nosotros éramos el tercer país y hemos pasado al lugar 11. De 750.000 toneladas de carne hemos pasado a 180.000 toneladas de carne y hoy por hoy debemos estar en menos. Ahora, lo que yo veo es una incongruencia en cuando usted habla con el ministro, con el Minagros, el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde le proponen esto que dice Rodríguez también, y se sienta la Secretaría de Comercio y empieza a intervenir en el mercado de carne y produce la intervención, produce lo que ha producido hasta ahora, una pérdida entre 10 y 12 millones de cabezas, ¿no? Entonces creo que hay que tener un criterio muy lógico. ¿La producción se puede hacer? Sí, básicamente con políticas activas. Mire, nosotros en el 2020 podríamos estar produciendo 4 millones de kilos de carne para exportar, ¿no es cierto?, lo cual no es menor, ¿no es cierto?, y que el mundo lo estaría comprando sin ningún problema, el mercado de alimentos está, los precios están sostenidos, o sea, la recuperación puede ser muy, muy clara con políticas adecuadas. Bien, y en la suposición, ¿no?, de que se dé esta posibilidad de exportar un mayor porcentaje y también bajo esta premisa de que mientras más se pueda exportar, entonces los costos para el mercado interno van a bajar por una cuestión de que eso hace más, digamos, compensa las finanzas dentro de una empresa. ¿Se puede confiar en que los empresarios mantengan un precio bajo para el consumo interno? Mire, acá hay que ver todo lo que es la cadena de valor. Cuando se habla de la carne y nos hablan al productor, el precio promedio hoy en los mercados concentradores es de 16 pesos. Ahora, resulta que le llega a la gente entre 50, 60 o 70 pesos promedio. Nosotros no somos formadores de precios, hay una deformación en la cadena de valores que habría que revisarla también y ver por qué se produce este tipo de cosas, ¿no? Sí. Nosotros no podemos atenuar los valores de la carne porque el componente nuestro es muy bajo respecto de lo que es el valor final de la carne en mostrador. Bien. Ahora, que la exportación puede nivelar como tradicionalmente se ha hecho, seguramente hay cortes de gran valor que pueden ser vendidos a buen valor hacia afuera y con eso liberar algunos cortes locales. Bien, y la última pregunta, porque sé también que está ocupado con sus cuestiones, quería saber entonces en esta cadena de valor, ¿cuál considera usted que está siendo el problema entre lo que produce el campo y la góndola? Mire, yo no sé dónde está básicamente el problema porque no hemos estudiado claramente, pero estas deformaciones se producen cuando empiezan este tipo de controles y precios sugeridos o precios, porque eso ajusta de alguna manera la cadena a una valorización y en algún lugar se produce la deformación. Yo no sé básicamente en qué lugar es que se está produciendo, si es en la cadena minorista o intermediaria, ¿no? Porque nosotros no tenemos referencia una vez que el animal se vende en el mercado, en la feria o en la venta directa, y después no tenemos, digamos, manera de irse a hacer un seguimiento o ver dónde se produce la deformación, porque no somos parte de esa cadena de valor, solamente tenemos el animal vendido en pie. Claro. Bueno, gracias Salaverry, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, un placer, que siga muy bien. Igualmente, hasta luego.